Hola, buenos días. Sean muy bienvenidas al Club de Lectura y nosotras vamos a empezar ya nuestra lectura de Proverbios. ¿Está bien? Sean muy bienvenidas. Entonces, antes de todo, vamos a hacer una oración. Señor Jesús, nosotras estamos aquí delante de ti, delante de tu santidad, de tu majestad, delante de toda tu gloria, de toda tu grandeza. Y también, mi Padre, delante de toda pureza, de toda misericordia, de toda bondad, de toda justicia que hay en ti. Y por eso nosotras glorificamos a tu nombre, porque solo el Señor es Dios y el Señor es nuestro Dios. Y nosotras estamos aquí, oh Padre, separamos este momento de nuestro día para hablar contigo y para escuchar tu voz. Nosotras vamos a meditar en tu palabra y te pedimos, Espíritu Santo, que el Señor venga a hablar con nosotras. Te pedimos que el Señor nos dé el entendimiento de tu palabra. Porque, mi Padre, nosotras podemos estar aquí y hablar muchas cosas o hasta mucho tiempo. Pero si el Señor no nos da el entendimiento de tu palabra, todo es vano, Señor. Entonces, habla con nosotras. Que en estos momentos que vamos a estar aquí, habla con nosotras. Nosotras necesitamos, oh Dios, escuchar tu voz. Es eso lo que te pedimos y desde ya te agradecemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy nosotras vamos a leer el capítulo 1 del libro de Proverbios, capítulo 1, en el verso 8. ¿Está bien? Entonces, si usted tiene ahí su Biblia, usted puede leer con nosotras. ¿Está bien? Entonces vamos a leer. Verso 8. Dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. Nosotras vamos a leer estos dos versículos hoy. Y aquí la Biblia, ella llama nuestra atención, ella nos alerta a que vengamos a oír. Hoy día está muy difícil que una persona pare y que una persona dedique su tiempo a oír. Porque lo que la Biblia dice aquí de oye no es simplemente que la persona escuche y entre por un oído y salga por el otro. Aquí, cuando la Biblia dice oye, es dar atención, es poner atención, es inclinarse a escuchar. Y aquí dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque eso va a ser bueno para ti. ¿Y por qué Dios habla sobre padre y madre? Porque naturalmente los papás, por amor, ellos quieren lo mejor para sus hijos. Y los papás tienen la experiencia que los hijos no tienen todavía. Entonces el papá y la mamá, por amor a sus hijos, ellos quieren enseñarlos para que ellos no se equivoquen, como quizás los papás se equivocaron. El papá y la mamá, naturalmente, por este amor a sus hijos, ellos van siempre querer lo mejor para ellos. Y esta instrucción, esta enseñanza, esta llamada de atención, es algo que es para proteger al hijo. El papá y la mamá no quieren que el hijo sufra.
Si usted tiene hijos, usted entiende bien lo que yo digo. Quizás usted ya tuvo que reprender a su hijo, pero no fue porque usted no le ama o no quiere su bien. Todo lo contrario, usted lo reprendió, usted llamó su atención, usted habló con él, lo enseñó, lo orientó para su bien, porque él estaba haciendo algo que usted sabía que al final la consecuencia de aquellas actitudes que su hijo estaba tomando sería un sufrimiento para él. Entonces usted habló con él, usted lo orientó. Quizás él escuchó, quizás él no escuchó, pero su papel de mamá era el de orientar a su hijo. Entonces, aquí la Biblia nos muestra esta necesidad de escuchar las enseñanzas para el bien de nosotras mismas. Puede que usted me diga, pero yo no entiendo mucho esto porque yo no tengo referencia de papá y de mamá. Yo no entiendo mucho esto porque en la casa yo no recibo esta instrucción, yo no recibo estas enseñanzas. Puede que sea porque, entienda, su papá y su mamá no le puede dar algo que ellos no tienen, algo que ellos no recibieron, algo que no hace parte de ellos. Quizás ellos mismos no recibieron estas enseñanzas en su niñez, en su educación. Entonces ellos no tienen para dar. Por eso usted no ha recibido. Pero aunque usted me diga, yo no tengo esta referencia, mi padre es ausente o yo no tengo papá, él no vive con nosotras. Quizás mi papá, usted piense, mi papá me abandonó, me dejó. Si algo que usted vive. Y mi mamá tampoco es presente, mi mamá tampoco me enseña las cosas. Puede que pase esto. Y eso pasa muy seguido, principalmente hoy en día. Antiguamente, la familia, los papás eran más presentes en la vida de sus hijos. Hoy día está más difícil, porque quizás las personas tienen tantas cosas que hacer, ellas están viviendo sus emociones, quizás la mamá por estar sola, por tener que sacar sus hijos adelante, estando sola, por ella ser madre soltera, ella no tiene este entendimiento de que sus hijos la necesitan, de que sus hijos necesitan de sus enseñanzas, de su presencia ahí. Y ellas están fallando en este sentido. Tanto que si usted tiene hijos chiquitos, ponga atención en esto, porque aquí la Biblia nos enseña cuanto a los papás, que ellos deben dar enseñanzas a sus hijos, que ellos deben estar presentes en la vida de sus hijos. Y si usted dice, pero yo no tuve esto y no tengo esto, aquí en la palabra de Dios, usted va a aprender todo lo que usted necesita. Aunque usted no haya tenido esta orientación de su papá, de su mamá, no hay problema. Porque aquí nuestro Padre Celestial, Él nos da todas las enseñanzas que nosotros necesitamos. Aquí en la Biblia tiene todo lo que nosotros necesitamos aprender para tener un buen carácter, para actuar bien, para respetar a los demás, para respetarse a sí misma. Entonces, si no hubo esta enseñanza para usted, no pasa nada, no hay problema. Aquí en la Biblia usted la va a encontrar. Y aquí dice que si el hijo da oídos
a las enseñanzas de sus papás, él va a ser bendecido, él va a ser bienaventurado, él va a ser una persona feliz por dar oído, por obedecer a lo que dice sus papás. Ahora imagínense cuando nosotras damos oídos, cuando nosotras obedecemos a lo que está escrito. Imagínense cómo será nuestra vida. Una vida de obediencia a la palabra de Dios, si una vida de obediencia a las instrucciones de nuestros padres, que son humanos, si la obediencia a ellas ya nos trae beneficios, imagínense la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, vamos a pensar un poquito en lo que nuestros papás nos enseñaron y en lo que la Biblia nos enseña. Porque muchas personas, ellas no quieren dar oídos a la palabra de Dios, ellas no quieren escuchar la palabra de Dios, porque en muchos momentos esta palabra va en contra de su propia voluntad. Esta palabra va en contra de lo que ella quiere, de lo que su corazón quiere, de lo que ella piensa que es lo mejor para ella. Pero en toda la palabra, así como las instrucciones de nuestros papás, siempre hay amor. Un amor que nos quiere conducir a lo mejor. Entonces, cuando la Biblia habla sobre nuestro carácter, que nosotras debemos tener un carácter que agrada a Dios, de no mentir, de no hablar mal de los demás, de no juzgar a nuestro prójimo, de amar a nuestro prójimo como a nosotras mismos. Todo eso es instrucción para nuestro bien. Cuando la Biblia habla sobre no tener relaciones sexuales antes del matrimonio, muchas personas no aceptan, jóvenes, ellas no aceptan porque no entienden el amor que hay en esta instrucción. ¿Por qué? Porque cuando una chica, ella tiene un novio, ella no es casada con él, una mujer no es casada, ella no tiene ninguna seguridad para con esta otra persona. Ella no tiene ninguna seguridad. Ya empieza por ahí. Vamos a hablar de este asunto bien despacito para que quede muy claro. Quizás usted no entienda el porqué de esta enseñanza. Pero es necesario que usted entienda para que usted pueda vivirla. Entonces empieza por la seguridad. Si no hay un compromiso, si no hay matrimonio, no hay seguridad en esta relación. Ninguna. Y cuando una chica, una joven, una mujer, ella entrega su cuerpo a una otra persona, va a haber un vínculo ahí, va a haber una cercanía. Ella no va a estar, como yo diría, ella no va a estar más con este entendimiento. Yo soy soltera y no tengo ningún compromiso con esta otra persona. A partir del momento que ella se entrega a esta persona,
genera un vínculo con esta otra persona. Y ella pasa a tener expectativas en esta relación. Aunque ella puede decir que no, que no, que no, en lo más profundo de su ser ella sabe que sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que quizás el papá y la mamá le quieren enseñar, y es lo que la Biblia enseña. Cuando hay matrimonio, está bien. ¿Por qué? Porque hay un compromiso del uno para con el otro, porque tanto uno con el otro como el otro se entregó en esta relación. Hay seguridad y de ahí van a venir los hijos. De ahí van a nacer los hijos. Pero va a estar tanto el papá como la mamá comprometidos, ellos dos, y también con este niño que va a venir al mundo. Pero cuando la joven, la mujer, ella no tiene compromiso con este hombre, o este hombre no tiene compromiso con ella, si pasa de que ella se quede embarazada, seguramente ella va a tener que asumir este compromiso de este niño, ella sola. Ella va a depender de su papá, de su mamá, de su familia, pero ella no va a poder esperar nada de este hombre. ¿Por qué? Porque no había compromiso, no había matrimonio. El paso del hijo fue antes que el paso del matrimonio, de este compromiso entre uno con el otro. Entonces, este niño, él va a sufrir. Esta mamá soltera, ella va a sufrir. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios enseñó paso por paso cómo deben ser nuestras decisiones. ¿Para qué? Porque Él nos quiere hacer la contra, porque Él no quiere que nosotras seamos felices, porque Él no quiere que hagamos lo que tenemos ganas de hacer. No. Él nos enseñó este paso a paso de la vida para que nosotras no suframos, para que nosotras seamos felices, porque todo lo que Dios quiere para usted, para mí, para cualquier persona, es que esta persona esté bien, que esta persona esté feliz. Por eso, en el versículo anterior que leímos la semana pasada, habla sobre el temor. Cuando hay temor en la persona y ella recibe una enseñanza de sus papás, aunque ella tenga ganas de hacer lo que está mal, este temor la frena. Este temor impide que ella haga aquello y sufra. Por consecuencia, ella sufra. Así también es con la palabra. Cuando nosotras aprendemos a obedecer esta palabra, eso nos trae beneficios a nosotras. No es que Dios sea un ser arbitrario, un ser que quiera que sus seguidores, sus hijos, le obedezcan de sí porque sí. No es esto. Lo que Dios nos enseña en su palabra, el temor que Él nos enseña, es para nuestro propio beneficio, es para nuestro propio bien. Es así la palabra de Dios. Entonces, si quizás la palabra de Dios le ha confrontado
Si quizás usted sabe de algo que usted está haciendo y que es contrario a lo que está escrito, la mejor decisión que usted debe tomar es dejar esto para obedecer a la palabra, para su propio bien. Claro, usted nunca jamás será obligado, mismo porque Dios no obliga nada a nadie, a nada. Dios no obliga, Dios enseña. Es como usted, mamá, usted con sus hijos, usted los enseña. Pero si sus hijos van a obedecer o no, será una decisión de ellos. Mientras son chiquitos, usted los va guiando. Pero a partir del momento que ellos ya tienen una edad para tomar sus propias decisiones, ellos van a cosechar los frutos, las consecuencias de sus propias decisiones. Su papel es enseñar. Es como Dios. Dios enseña, pero Él nunca le va a obligar. Es usted que siempre va a tener el libre albedrío de obedecerlo o no. Entonces, cuando yo estaba hablando sobre no mentir, sobre este tema de relacionamiento y todo esto, son ejemplos que nosotras sabemos que son muy fuertes para las personas. Quizás usted esté viviendo algo así. Quizás usted esté siendo acechada por una situación así. Quizás usted piense en algo así. Pero la Biblia nos enseña a que tengamos temor a Dios. Porque el temor a Dios es lo que dice el verso 7, ¿no? Vamos a volver un poquito a la semana pasada. Dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Entonces, cuando nosotras tememos a Dios, nosotras somos sabias. Y esta sabiduría, este temor, nos va a guardar, nos va a proteger, nos va a librar de tomar decisiones equivocadas. Porque la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña para nuestro propio bien. Entienda esto. Todo lo que está escrito en la Biblia, todo lo que está escrito aquí en la palabra, es para su bien. Y si usted medita en ella, si usted obedece lo que usted está aprendiendo en ella, la persona más beneficiada con esto será usted misma. Porque es eso lo que Dios quiere. Dios quiere lo mejor para usted. Por eso Él le enseña. Por eso Él le protege. Por eso Él le quiere proteger. Pero como su papá y su mamá, ellos no pueden decidir por usted. Usted es quien va a decidir. Yo es quien voy a decidir. Y si yo decido por obedecer, yo estaré dentro de este temor, yo voy a recibir la sabiduría que viene de Él y yo voy a ser bendecida por esto. Yo voy a ser una persona, como dice aquí en el verso 9, porque guirnalda de gracia son para tu cabeza y collares para tu cuello. O sea, como joyas. Las enseñanzas que hay en la palabra de Dios son como joyas. Es un tesoro que nosotras tenemos. Entonces, si usted está viviendo algo así, si usted está viviendo una situación en que esta situación le está llevando a desobedecer a la palabra, si usted está conviviendo con personas
con amistades que le están llevando a desobedecer a esta palabra, si usted no ha puesto la atención debida a esta palabra, yo le aconsejo, es un consejo que yo le doy, de que usted a partir de hoy empiece a poner atención a la palabra de Dios, porque ella es lo mejor para usted, créame, ella es lo mejor para usted. Si usted decide temer a Dios, si usted decide obedecer a sus enseñanzas, usted tendrá una vida feliz. Usted tendrá la vida que usted siempre quiso tener. Siempre quiso tener. Siempre ha buscado. Porque como yo dije al principio, las enseñanzas que Dios nos da son para nuestro bien. Y si nosotros obedecemos a las enseñanzas de nuestros padres, que son humanos y nos ayudan, y para nosotros nos va bien, imagínense las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Entonces, piense en esto. Si usted está en esta indefinición, si usted está viviendo algo que es contrario a lo que está escrito, y usted sabe de esto, porque siempre una persona que ella desagrada a Dios, que ella hace algo que es contra Dios, que es contra a su palabra, ella hace a escondidas. Ella busca hacer a escondidas, porque en el fondo, ella sabe que está equivocada. Entonces, ella busca esconder por la conciencia que el propio Dios le ha dado. Entonces, no vale la pena. Lo que vale la pena es conocer a esta palabra y obedecer a esta palabra. ¿Va a ser fácil? No, no va a ser fácil. Va a haber momentos que usted va a tener que ir en contra de usted misma. Sí, muchos momentos. Van a haber momentos que usted va a necesitar ir contra a sus propias emociones. Pues sí, van a haber muchos momentos de estos. Muchos. Pero es como yo puedo dar un ejemplo para que usted entienda así muy claro. Es como si fuera un medicamento muy feo, pero que le va a traer muchos beneficios. Este es un ejemplo que yo le doy. Entonces, hay que haber sacrificio de nuestra parte para obedecer a esta palabra, sí, porque usted va a tener que luchar en contra a sus propias emociones. Usted va a tener que luchar en contra, quizás, de muchas cosas que usted aprendió. Usted va a tener que luchar en contra de hasta sus necesidades humanas. Pero, de seguro, cuando usted decide obedecer a esta palabra, usted va a cosechar los frutos de esta obediencia. Allá en Deuteronomio, si usted quiere leer, es algo extraordinario lo que está escrito ahí, del fruto de la obediencia. Si no me engano, es capítulo 28, ¿no? Es capítulo 28. Si usted quiere leer las bendiciones, las bienaventuranzas
las consecuencias, los frutos de la obediencia, usted lea para que usted vea cómo vale la pena obedecer a la palabra de Dios. Entonces, piense en esto. La palabra de Dios, lo que está escrito aquí, es lo mejor para usted. ¿Está bien? Y una cosa que yo quería enseñarle hoy sobre cómo meditar en la Biblia, es que cuando usted vaya a meditar en la palabra, siempre usted haga de esto un momento santo. Que siempre cuando usted vaya a leer, usted agarre su Biblia, usted haga una oración pidiendo que el Espíritu Santo le guíe, hable con usted. Y hasta su postura en el momento de leer la palabra de Dios es importante. Nunca lea la palabra de Dios acostada. Usted está ahí, yo estoy aquí acostada, ya casi para dormir y yo voy a agarrar mi Biblia y voy a leer y la voy a leer así, voy a agarrar así y la voy a leer. Solo para no dejar de leer. Nunca haga esto. Cuando usted vaya a leer la Biblia, dedique este momento a meditar en la palabra, de verdad. Entonces, si usted va a leer, esté sentada, quizás usted tiene mucho sueño, esté de pie, no hay problema, arrodillada, pero siempre ponga su mejor en este momento. Ponga atención, si hay celular, si usted puede sacarlo de cerca de usted, mejor, para que nada le distraiga. Si usted tiene mucha gente ahí en la casa, que están los niños corriendo y mucha gente ahí hablando y conversando, vaya para un lugar tranquilo, quizás fuera de la casa, quizás en el baño. Póngase ahí, siéntese ahí, o entonces esté de pie, pero haga de este momento algo precioso para usted, algo con temor, con dedicación de verdad. Nunca trate su Biblia de cualquier forma, como si ella fuera un libro cualquiera, nunca, porque aquí está la palabra de Dios. Entonces, mantenga su Biblia siempre ordenada, no arrugue las hojas, nada. Siempre conserve bien su Biblia, no deje que los niños toquen. Nunca haga esto. Ponga todo su temor, su amor para con su Biblia, para con su meditación en ella. ¿Está bien? Entonces es eso. Por hoy vamos a terminar por aquí. Pero el próximo sábado nos vemos en esta misma hora. ¿Está bien? Que Dios las bendiga mucho y hasta el próximo sábado. Hasta luego.